Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que usted nos esté escuchando. De nueva cuenta, de parte del equipo de Prehistoria Inc., una vez más me toca presentarme. Mi nombre es Alexis y seré su anfitrión en un episodio más de Jugando con la Prehistoria. Antes de empezar, déjenme recordarles como siempre nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir en Instagram como Prehistoria Inc., y en Twitter como @prehistoriaib. No se olviden también de suscribirse al canal, darle clic a la campana para que les lleguen las notificaciones cuando subamos otros videos, ya sea podcast o quizá un detrás de cámaras medio suculento que haya por ahí. Así que sin nada más que agregar por ahora, vamos directo al tema de hoy, que es la etapa neolítica. Ya habíamos repasado en capítulos anteriores las primeras dos etapas de la prehistoria, la etapa paleolítica y la mesolítica. Y ahorita que llegamos por fin al neolítico, estamos casi terminando con la prehistoria, ya que el siguiente capítulo, que es de los metales, será más que nada acerca de la protohistoria. Así que bien, empecemos. En las características generales del neolítico destacan la invención de la agricultura y la ganadería, cunas de su invención, los focos de cultura del cercano oriente, como son Siria y Palestina, Asia Menor y Anatolia, Mesopotamia, la creación, el uso de plantas domésticas, el trigo y la cebada, animales domesticados como son la oveja, cabra, vaca, cerdo. También mijo y arroz también se empiezan a domesticar las plantas. En Mesoamérica se domestica el maíz, las habas calabaza, el pavo. En los Andes centrales también el maíz, la papa, el cuy. Y en animales la llama, la alpaca y la vicuña. Hay una mayor presencia de las aldeas y es completamente aquí donde se da la consolidación del sedentarismo. En caso de las herramientas ya se empezaban a usar armas de piedra pulida. Aquí también se da el nacimiento de la minería y la invención de la cerámica. En esta etapa también es donde se da la invención de la textilería y se da en la etapa neolítica se da este incremento demográfico y con ello también nacen las tribus. La prehistoria, ok. La revolución neolítica afectó la economía, su modo de vida y sus creencias en general. Se denomina revolución neolítica a la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad, que pasa de ser nómada, sedentaria y de economía depredadora a productiva. Ya todos sabemos eso. Este proceso tuvo lugar hace más de 9000 años, como respuesta a la crisis climática que se produce en el comienzo del Holoceno tras la última glaciación. En primer lugar, afecta a la zona conocida como creciente fértil de Medio Oriente, una amplia zona que comprende todo desde el noreste de África hasta el oeste de Asia, más o menos del Valle de Nilo en Egipto hasta la zona de Mesopotamia entre Tigris y Éufrates, ya saben, los dos ríos. Algo más tarde se produjeron cambios similares en la India. Los ríos Indo y Ganges, y en el extremo oriente los Huanghe y Yangtze en China. La difusión por el resto del viejo mundo, o sea, Europa, Asia y África, se produce por difusión focos. Aunque en algunas zonas se produce localmente la domesticación de animales o plantas autóctonas, de forma autónoma se produce la revolución neolítica en América, con los focos mesoamericanos y andino. La difusión de la agricultura y la ganadería por Oceanía en algunos casos y simultánea a la ocupación humana. Las migraciones de las islas del Pacífico eran tanto de los grupos humanos como de sus cultivos y ganado. Y en otros, los usos del suelo continuaron siendo muy arcaicos hasta la llegada de los europeos, aborígenes australianos en su mayoría, cazadores recolectores, cuya ocupación del continente es muy antigua, quizá desde hace 40.000 años antes de Cristo, más o menos. Permítame. La división del trabajo.
Es una sociedad, la gente se diferencia por su trabajo. En el Paleolítico todos cazaban, todos iguales. Al principio del Neolítico todos son agricultores, todos iguales. Cuando aparece el excedente consolidado no se dedican todos a la agricultura ni a la ganadería. Se necesitan productos que ninguna de estas dos cosas, valga la redundancia, produce. Con el excedente se puede alimentar a otras personas que se dedican a fabricar instrumentos, tejidos, cerámicas. Empieza la artesanía. El artesano le cambia sus productos al agricultor por el excedente. La división social del trabajo está permitida por el intercambio de excedentes, o sea, el primer tipo de comercio, más o menos el comercio por trueque. La propiedad privada. En el Paleolítico todos sabemos que esto no existía, y es con la aparición de la agricultura que este comienza a aparecer, para convertir una zona salvaje, o sea, improductiva, en productiva. La gente solo está dispuesta a hacer este trabajo si tiene la seguridad de que la tierra será suya. Y es aquí donde obviamente ya estamos viendo la aparición de la propiedad privada. Con el trueque, el excedente y la propiedad privada aparece la desigualdad social y la riqueza, que en la edad de los metales provoca la aparición de las clases sociales. Creencias religiosas. Durante el Paleolítico, el hombre creyó en la influencia del espíritu animal en la vida del hombre. Estas creencias se dan porque el hombre es cazador. En el Neolítico aparece la cultura de los hombres agricultores que viven de la tierra. Adoran la fertilidad de la tierra, se le da a la tierra como que un nombre, o sea, diosa madre, diosa de la fertilidad de la tierra. También representa el ciclo del vegetal, muere y reaparece en la tierra. Los hombres de finales del Neolítico adoran a la naturaleza, el sol, agua, ríos, montañas, mares, son dioses en las primeras civilizaciones, es decir, las religiones son animistas. El arte neolítico, en tanto el arte y la agricultura, la arquitectura de la época prehistórica que se extiende aproximadamente desde el 7000 hasta el 2000 antes de la era cristiana, se comenzó a, más o menos todo esto empezó en el 7000 al 2000. Comenzó unida a la vida seminómada de los pastores y finalizó con el descubrimiento de bronce que dio lugar a la era del mismo nombre. La cerámica fue la primera manifestación del arte neolítico, y otras importantes expresiones artísticas fueron las esculturas adoradas como diosas madres y otros monumentos megalíticos de piedra dedicados al culto religioso. Se ha encontrado cerámica neolítica en todas las regiones ocupadas por los pueblos del Neolítico, desde el Próximo Oriente a través de África y desde el Mediterráneo a Europa y a las Islas Británicas. Generalmente son planas, con decoración simple, o sea, triángulos, espirales, líneas onduladas y otros motivos geométricos, en superficies lisas u onduladas. Sus características, dependiendo de la cultura que lo origine, adoptan distintas formas, como por ejemplo la cerámica realizada en forma de cesta, calabaza, campana o sacos de piel. La cerámica neolítica campaniforme con dibujos geométricos inspirados en la cestería es originaria de España y se extendió por toda Europa. Los monumentos neolíticos más importantes son los dólmenes, tumbas formadas por grandes bloques de piedras que forman la cámara funeraria, como el dolmen de Aizcomendia en Álava. En España, los menhires, que son grandes piedras colocadas de pie, también llamadas megalitos, como los de Gran Bretaña en Francia, y los grandes círculos de piedras en Inglaterra, o cromlech, cuyo ejemplo más representativo ya todos los conocemos, que es el Stonehenge. Perdón, hice un Lolita Ayala. Son signos extremadamente significativos del desarrollo de esa cultura, dado que representan los comienzos de la arquitectura en Occidente. En cuanto a la pintura, predominan las formas esquemáticas y destaca el carácter simbólico de los temas. En tanto la pintura, escultura y cerámica, pues ya todos sabemos, el Neolítico es el conjunto de manifestaciones artísticas ligado al periodo del mismo nombre. A entender su pintura, escultura, hay que conocer el contexto cultural en el que tuvieron lugar.
los avances técnicos que los propiciaron. Aunque la amplísima extensión de las sociedades neolíticas en varios continentes implica que el arte neolítico de cada región tuvo sus propias particularidades y cronologías, se han extrapolado algunos rasgos generales característicos. En la pintura del neolítico se suele comparar con la del arte paleolítico y definirse por aquello que las diferencia. Una mayor variedad de temas, la figura humana gana importancia sobre la de los animales. Las figuras se vuelven más estilizadas y próximas al simbolismo en vez de naturalistas. Se organizan múltiples elementos para la representación de escenas y aparecen más elementos de la naturaleza asociados a la fertilidad. Características del neolítico y mesolítico son las pinturas rupestres con escenas de caza esquematizadas encontradas en el levante de la península ibérica. Más información sobre las características de estas pinturas en el artículo Arte Levantino. Escultura del Neolítico. Durante el Neolítico resurge un interés por las estatuillas que había prácticamente desaparecido durante el Mesolítico. A las técnicas y materiales ya conocidos para su producción, como la talla de piedra, hay que añadir el modelado de arcilla. Denominan las figuras féminas, algunas de ellas embarazadas o con atributos animalísticos, posibles representaciones de la diosa madre. Estatuillas y relieves decorados con líneas onduladas o en zigzag, que se cree puede haber sido una manera de intentar favorecer las buenas cosechas. Es palpable la importancia de la fertilidad para estas sociedades neolíticas, su interés por la tierra y los fenómenos naturales que afectan a la agricultura. También se han encontrado muestras de figuras animales, aunque con frecuencia rotas. Unas hipótesis es que se tratase de símbolos empleados en rituales de caza y con menos detalles y refinamiento que las estatuillas femeninas. Uno de los elementos más característicos del arte neolítico son los monumentos megalíticos. Se trata de grandes construcciones de piedra que han sido clasificadas según sus elementos y organización en varios tipos. Se barajan varias teorías sobre su significado o función, desde la posibilidad de tratarse de observatorios para hacer mediciones astronómicas. La orientación y organización de algunas de ellas coincide perfectamente con los solsticios de verano e invierno, o un uso funerario, pues bajo varios de estos monumentos se han encontrado tumbas protegidas por túmulos de tierra y piedras. También se han encontrado tumbas en forma de cestas o cuevas artificiales con galerías y una cámara sepulcral con restos humanos en las que se empleó la mampostería para levantar cúpulas falsas. Mención especial también merece la aparición y rápida difusión del uso de la alfarfería. La cerámica supuso toda una revolución tecnológica, permitiendo la fabricación de recipientes en los que almacenar el agua y la comida, y dando a los pueblos neolíticos una mayor independencia de los puntos de agua y caza. Las muestras de cerámicas encontradas indican que el nacimiento de la alfarfería estuvo íntimamente ligado a la cestería. Inicialmente se empleaba para impermeabilizar los recipientes de miembro con barro secado al sol o cocido al fuego. El paso siguiente fue utilizar primero un esqueleto sencillo de mimbre para modelar la arcilla, y posteriormente el esqueleto desaparece y se modelan a mano. Aún no se conoce el torno. Una vez que se desarrolla la cerámica, también comienza su decoración. Pese a tratarse de recipientes y vasijas de formas sencillas y funcionales, los tipos son variados. Y se decoran con motivos y figuras geométricas simples como líneas, llámense rectas u onduladas, triángulos, espirales, círculos, etc. Y esto es a muchos rasgos generales lo que fue la etapa neolítica. Antes de que lleguemos a la edad de los metales, que inicia con el bronce, que posteriormente, déjenme ver, era bronce, metal y otros tantos que no me acuerdo. Pero eso es asunto de otro podcast. Recuerden una vez más, si les gustó, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal de YouTube? Y una vez más las redes sociales, Instagram como Prehistoria Inc. y Twitter como @PrehistoriaI. Sin nada más que agregar por el momento, yo me despido. Mi nombre es Alexis. Y si alguno de ustedes tiene curiosidad sobre qué son todas estas etapas de la prehistoria, les invito a que no se despeguen de sus asientos,
porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal de Prehistoria Inc. Muchas gracias por vernos y los estaré viendo en otra ocasión. Gracias.